presentes, a las autoridades y a los representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, los organismos de cooperación internacional y las organizaciones hermanas de ALDA que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar la presentación a nuestro primer expositor, hoy tendremos nuevamente 3 expositores. Entonces, ya dando inicio a lo que será nuestra primera exposición del día, presento al doctor Jordi Longas. Él es doctor en educación, es profesor de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte e investigador del grupo Pedagogía, Sociedad e Innovación en las TIC de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España. Es integrante del Consejo Asesor de la Fundación ALDA y hoy nos va a hablar sobre el tema de redes de escuelas innovadoras, una oportunidad para el desarrollo docente y la mejora educativa. Así que muchas gracias, Jordi, por acompañarnos hoy y te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a la Fundación por la invitación y, en segundo lugar, a todas las personas que asisten hoy al seminario. Imagino que se me escucha bien, ¿verdad? Me dan retorno, por favor, ¿sí? Sí, se lo escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, también expresar mi satisfacción y felicidad de compartir el panel de hoy pues, con el profesor y amigo Luis Ahumada y con la directora y amiga también Genoveva, porque aunque en la presentación dice que es exdirectora, la verdad es que hay algunas cosas que se es toda la vida y por lo tanto si eres maestro o directora de escuela, aunque te jubiles, lo sigues siendo, ¿eh? Pero bueno, dicho esto y sin desviarme del tema, voy a compartir, si les parece, una pequeña presentación. Me tendrán que dejar, creo que habilitar, dice sí, me habilitan para presentar, dar 4 o 6 imágenes que van a ayudar a mi exposición. Voy a procurar ser breve porque de verdad les digo que creo que va a ser más interesante que puedan tener más tiempo y compartir Luis y Genoveva y después si hay alguna cuestión a dialogar. Pero yo he organizado mi presentación en torno y mi exposición en torno a 6 preguntas que espero al final responder un poquito al título de la ponencia, ¿no? Redes de escuelas innovadoras, una oportunidad para el desarrollo docente y la mejora educativa. La primera cuestión que planteo sería esta pregunta: ¿qué es innovar? Porque se habla mucho actualmente de la innovación en la escuela, no solo en la escuela, ¿no? La innovación en la educación, también la innovación en otros sectores, entornos de la vida. Hay un gran gurú de la gestión y el liderazgo, que es Peter Drucker, que habla de esta manera tan sencilla, tan corta, para explicar la innovación: resolver nuevos problemas con los recursos existentes. Yo no sé si esta respuesta a la pregunta es poco glamurosa. En cualquier caso, no es identificar la innovación con algo snob, con algo pasajero, sino con un elemento profundo de desafío siempre a las organizaciones. Resolver nuevos problemas con los recursos existentes. Respondí así la primera pregunta desde mi punto de vista, pero voy a fijarme en esta definición para poder explicar un poquito cuáles son estos nuevos problemas y cuáles son los recursos existentes. Y de ahí se derivarán mis siguientes preguntas o cuestiones, si quieren, retóricas que quiero comentar. Así pues, la segunda pregunta que me formulo en voz alta: ¿cuáles son los nuevos problemas que hacen que, por ejemplo, esta persona del medio, con más o menos la misma cantidad de material, haya inventado algo tan original como es la esfera o como es la rueda? No es poca broma. Muchas personas, antropólogos, historiadores que han estudiado el desarrollo de las civilizaciones, dicen que la rueda ha sido uno de los principales grandes inventos en la humanidad, tan o más importante que, por ejemplo, la electricidad. ¿Cuáles son los nuevos problemas? Pues miren, sobre todo tienen que ver con esto,
con la distancia, y por eso me gusta este dibujo que les puse en el medio, la distancia entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la sociedad. Esta distancia cada vez se nos ha ido haciendo más grande en los últimos tiempos, en los últimos decenios, ¿no? En todo este inicio del siglo XXI, quizá ya se apuntaba a finales del siglo XX. La escuela ofrece, en general, en todo el mundo, una educación que está centrada en la escuela, en lo curricular, en lo descrito desde los ministerios, en los libros de texto, etcétera, etcétera. Y la sociedad, no voy ahora aquí a citar a tantos autores, pero ya les va a sonar, ¿no? La sociedad líquida, la sociedad red, la sociedad global, la sociedad del cansancio. Y yo añadiría también, como hacen algunos, ¿no? La sociedad en crisis ecológica, etcétera, etcétera. Aquí hay, sin duda, un gran desafío y un gran desafío a la innovación educativa, ¿no? Que es conectar la escuela con la sociedad, con el mundo, con el futuro, anticipar los problemas. Eso es lo que hace la escuela más o menos interesante a los niños, a las niñas, a las familias. De aquí se derivan, a mi entender, por lo menos estas 4 cuestiones que suponen nuevos problemas. Algunos no son tan nuevos, pero en la medida que los conocemos más, emergen como problemas que se hacen ya insufribles o insostenibles, ¿no? Uno enorme es el de la equidad educativa. No hace falta que les diga que en su país es un enorme desafío. También lo es en España, pero las diferencias educativas de rendimientos, de resultados, por niveles socioeconómicos y por niveles y por realidades de género, es algo que es importante de acotar y que se debe resolver porque la escuela ordinaria eso no ha conseguido mitigarlo, se sigue ensanchando. Está el tema de los aprendizajes significativos. Más allá de las teorías de psicología que hace décadas que están funcionando sobre cómo debe ser el aprendizaje, se puede decir globalmente a nivel pedagógico, los aprendizajes tienen que ser útiles, tienen que estar conectados, en definitiva, tienen que ser interesantes para los aprendices, también para los docentes. Y allí hay otra gran necesidad que requiere innovar en la escuela. En tercer lugar, yo creo que ya es inevitable, siempre que hagamos alguna conferencia, acto conjunto de formación en temas educativos, hablar del colapso medioambiental al cual nos vemos, en cierta manera, abocados. Es otro enorme reto mundial que no puede permanecer al margen de lo que sucede en las escuelas, en la propia educación. Y finalmente, y más en los últimos tiempos, ¿no? Que vemos de nuevo emergencia de grupos, de partidos políticos incluso intolerantes que van recuperando ideologías fascistas de otras épocas, es fundamental la educación en ciudadanía y en valores democráticos. Así pues, quizás sin duda todos ustedes añadirían más problemas, ¿no? Pero estos son elementos gruesos que me parece que no solo en Paraguay, ¿no? Que a nivel internacional están marcando la agenda de por qué la escuela necesita innovación. En tercer lugar, la pregunta que hago es cuáles son los recursos existentes. Y me permiten que arranque la presentación o esta pregunta con una fotografía ya de hace algunos años, pero de una escuela de Limpio, aquí en el Departamento Central, porque claro, cuando me dirijo a ustedes y nos preguntamos por los recursos, lo que les quiero decir es que no soy ajeno a conocer de qué recursos se disponen. No estamos hablando aquí de escuelas de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sino de escuelas populares en lugares como lo que está aquí, ¿no? Y es verdad, hay un recurso sin duda fundamental en la educación y tiene que ver con presupuestos, no es un recurso económico. Pero yo quiero poner en valor, y no nos olvidemos, ¿no? Una parte de recursos, y más en la experiencia de ustedes, son las propias escuelas y la comunidad o las comunidades. Por lo tanto, personal directivo, docentes, alumnos con su gran energía vital, curiosidad, ímpetu, ganas de ser y vivir, ¿no? Y familias como una fuente fundamental de recursos con las que se pueden hacer muchas cuestiones, muchas mejoras, incluso
aun cuando a veces la precariedad o los recursos económicos pueden ser bajos. Sin duda también añadiría, y es uno de mis temas habituales de investigación, los actores socioeducativos del entorno, lo que rodea el mundo de la educación, de las familias, de la escuela, que también está presente en los territorios. Recursos económicos, sin duda, y seguramente son pocos, y siempre nos van a ser pocos, pero por los cuales también hay que trabajar. Y también diría como recurso los procesos, ¿no? Las metodologías, nuestros programas docentes, nuestras maneras de trabajar, nuestros diseños de actividades. Todo eso lo hemos tenido y lo seguimos teniendo entre las manos, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos problemas nuevos, pongamos en valor los recursos existentes, los que tenemos ya, y que puse en negrillo y subrayado, son sobre todo de carácter humano, ¿no? de capital de las personas. ¿Cuáles son las condiciones? Allí va mi cuarta pregunta. Fíjense qué trabajo de un niño, Alcides, se llama, ahora ya debe ser un joven, porque esto es de la Escuela de Santa Rosa, fotografiado por mí el 11 de septiembre de 2008. Fíjense, mínimamente con detalle, ¿no? Qué barbaridad de planificación. Aquí la maestra le sugirió, hacer algún proyecto en torno a lo que sería, pues, como una feria o el circo o una especie de parque de atracciones en niños y niñas que vivían en el barrio que vivían y que apenas habían salido de allí. O sea que todo esto no lo habían visto nunca. Y tampoco en aquel momento en la escuela había internet para manejarse demasiado en hacer un viaje virtual. No sé cuáles eran las condiciones o no, pero fíjense, este niño, ¿qué proyecto hizo? A mí me emociona todavía cuando veo esto y hace años, pero fíjense de aquí, cómo pasaron aquí, ¿no? Este niño. ¿Y qué sucedió aquí? Pues ha habido implicación y compromiso, sin duda, del niño y también de la maestra. Aquí hay un proyecto abierto y ha habido un proceso muy concreto, muy lindo, muy creativo, con reciclaje de materiales muy simples, porque no tenían otros recursos, que se ha dado porque se ha trabajado desde abajo hacia arriba, porque se facilitó la participación, la implicación, la energía puesta al servicio de una idea que es la que este niño tuvo, alimentada por su profesora. Por eso hablo también de liderazgo pedagógico distribuido, de la horizontalidad, es decir, la importancia que tiene trabajar para que en todos los espacios, en todas las aulas, en todas las personas, hasta los propios niños y niñas, las propias familias, sean líderes de la educación, promotores de la educación de unos entre otros. Ponerse así, situarse en ese terreno, evita, en cierta manera, algo que nos atenaza siempre cuando hay que innovar, que es el miedo al error. Uno no puede pretender innovar y no equivocarse nunca. Innovar significa, con sentido, pero experimentar nuevas maneras de hacer y ver cómo funcionan y a partir de aquí irlas consolidando. Si yo estoy atenazado por el miedo, no voy a hacer nada. Si yo como niño pienso que este proyecto es una tontería y que mi maestra me lo va a suspender, ya no se me ocurre pasar a la ejecución. Me quedo estrictamente con el dibujo del mapa anterior. Ha habido un proceso, sin duda, de co-construcción, de coaprendizaje, porque para llegar aquí ha habido una discusión en el grupo de clase, también con la maestra, ¿no? De cómo hacer, de cómo ejecutar, de cómo planificar. Y finalmente, y esto no lo hizo el niño del todo, pero sí lo hizo con la ficha que les enseñé anteriormente, hay un proceso de sistematización. Yo diría, y por parte nuestra como asesores o las personas que acompañaban al proyecto ALDA Educa en esta escuela, un proceso también de evaluación. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Y me permiten el juego de irme a experiencias simpáticas y a realidades de escuela con los niños, ¿no? Pues que la pregunta 4 sería, ¿cuáles son las condiciones para la innovación? Pues en lo micro y en lo macro, la literatura científica internacional nos habla de estas 4 cuestiones. La importancia de construir con los docentes desde abajo. La innovación no se ejecuta por decreto desde los ministerios, sino se ejecuta o se realiza
trabajando codo a codo entre docentes, entre escuelas, entre equipos directivos. La importancia de que el liderazgo pedagógico se distribuya. No hay una persona más sabia que otras, todos aprendemos de todos y todos vamos distribuyendo esas ganas de aprender. La importancia de colaborar, de co-construir juntos y de aprender juntos, algo muy, muy importante. Y finalmente la importancia, eso sí, de sistematizar y evaluar para que las experiencias de innovación no sean experimentos frívolos o frugales, ¿no? Voy con la quinta cuestión. ¿Cuál sería el secreto, la magia que explica todo esto? Es decir, ¿qué está pasando en todo el mundo que de repente resulta que activar estos principios que dije antes, estas condiciones, hacen que se desarrollen cosas, ¿no? Que se desarrollen novedades, que se desarrollen mejores respuestas en la educación? Pues como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, para mí esta es la explicación. Fíjense el resultado de la última viñeta. Y lo bueno de la última viñeta es que son como dos solitarios que se han cruzado, han dialogado un poquito y finalmente han llegado a un cierto mestizaje o influencia mutua. ¿Se imaginan ustedes que en la viñeta de en medio, en lugar de encontrarse de casualidad, nos encontramos porque nos queremos encontrar y nos sentamos en círculo y nos miramos a la cara y ponemos a debate nuestros éxitos y nuestras dudas y nuestras propuestas y a partir de aquí construimos? Bueno, pues sin duda el secreto, la magia que explica hacia dónde va la innovación en la escuela tiene que ver con esto. Por lo tanto, en lo que llaman los expertos la capacidad de organizar procesos de inteligencia colectiva a nivel de escuela, pero también a nivel de grupos de escuela, ¿no? Escuelas de zona, escuelas que son próximas y que entre sí se pueden ayudar. ¿Qué sucede cuando se activa la inteligencia colectiva en grupos organizados? Pues primero que se obtiene más rendimiento con el mismo o con menos esfuerzo. Se obtiene más rendimiento, más efectividad, porque lo que hace uno y aprenden los demás no hace falta que lo repitamos todos simultáneamente. Se dan procesos de transferencia, de intercambio de buenas prácticas y de buenas ideas. Trabajar de esta manera estimula la creatividad, estimula que nos pongamos a pensar qué podríamos hacer, qué podría yo ofrecer a mi escuela y al grupo como elementos nuevos e interesantes. Por lo tanto, es una ayuda a la generación de nuevas ideas. Y finalmente, se observa una mejor adaptación al medio y una mejor respuesta a los desafíos cuando se trabaja intercambiando, aprendiendo juntos, construyendo juntos. Posiblemente esta última cuestión sea la mejor definición de lo que significa ser inteligente. La inteligencia es lo que al ser humano nos ha dado mayor capacidad para aprovechar nuestro entorno y para adaptarnos al entorno. Sin duda ahora lo estamos amenazando y en esto demostramos poca inteligencia, pero a nivel de organización escolar aquí hay un elemento poderoso, ¿no? Esta capacidad de organización inteligente porque es capaz de conjuntamente afrontar los desafíos que decía anteriormente. Y finalmente, como sexta pregunta, ¿cómo se construyen estos ecosistemas educativos? Como sin duda el profesor Luis va a traer alguna experiencia de Chile muy cercana a ustedes en la región y muy ilustrativa, yo voy a dar simplemente dos grandes líneas, dos grandes ideas que también pueden decirse que van emergiendo en los estudios sobre innovación educativa. El valor enorme de la educación de código abierto, por lo tanto no cerrada a un registro estrecho de competencias o a una lista de contenidos curriculares cerrada en una oficina de un despacho, ¿no? La importancia, por ejemplo, actual de los nuevos ODS como grandes objetivos que pueden unir a nivel educativo tanto a la escuela como a entidades, organizaciones culturales y cívicas, como a colectivos que trabajan con educación no formal fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la enorme importancia del ecosistema educativo más allá de la escuela, ¿no? Los entornos que llamamos ampliados de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje ampliado. Aquí, ya saben ustedes, algunos ya me conocen hace tiempo, el trabajo que llevamos desarrollando
con el tema de redes socioeducativas, ¿no? de acción socioeducativa, por lo tanto, que combina el trabajo conjunto entre la escuela y otros actores de territorio para desarrollar proyectos educativos que van más allá de lo que es en sí la escuela. Un elemento poderoso todavía y a recorrer. Y en segunda cuestión, quizá la tendría que haber puesto en primer lugar, la organización de redes de escuelas. Redes de escuelas para la innovación, redes de escuelas innovadoras. En Chile, por ejemplo, están las escuelas líderes, ¿no? Escuelas que trabajan conjuntamente para liderar cambios en el aprendizaje. Aquí está la importancia de estas redes para favorecer el aprendizaje profesional entre iguales, el estímulo entre docentes y para desarrollar las instituciones escolares a la par, no en competencia, una le pone el pie encima a la otra, sino conjuntamente mejoramos la educación del país porque con esto conseguimos mayores tasas de equidad educativa. Algunos de ustedes ya conocen, ¿no?, la experiencia de tejiendo redes que desde hace bastantes años la Fundación Nalda está apoyando y que seguramente debe ser el germen de nuevas ideas, ¿no?, para conectar escuelas hacia la innovación. Bien, en todo esto, y voy acabando, pues se deben estar pensando, ¿y qué tiene que ver esta imagen que nos ha puesto ahora aquí el profesor Jordi, ¿no?, desde Barcelona, si es que es una mala hora en España para que ubique aquí esta imagen, ¿no? Creo que no, que todavía mantengo un poco el juicio, ¿no? Este libro lo leí hace no demasiado tiempo y me resultó apasionante. Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Y recoge investigaciones desde hace tiempo, pero especialmente en los últimos años, en donde se manifiesta cómo en un bosque hay una conexión entre los seres vivos, los diversos niveles de jerarquía del reino vegetal, a nivel de raíces que se intercambian sustancias químicas que se comunican para poder proteger el ecosistema. De manera que hay hasta trasvase de sustancias químicas cuando son atacados los árboles por plagas, etcétera, etcétera, etcétera. El libro explica muchas cosas más, pero en relación a lo que les estoy diciendo, lo más impresionante es que sin nosotros hasta el momento saberlo, hay una verdadera red de conexión en los bosques, en las selvas, en la naturaleza, para conseguir sobrevivir como especies y como ecosistema. Algo que también nos recuerda lo que pasa en nuestro cerebro cuando se conectan las neuronas y se hacen circuitos neuronales para adaptarnos un poco al aprendizaje y al entorno. De manera que, en el fondo, cuando estamos predicando esta conexión, ¿no?, entre personas, entre instituciones, entre profesionales, entre familias, entre niños, estamos aportando o estamos apostando por algo que la madre naturaleza sabia desde siempre está haciendo y que nos invita sin duda a no sé si a imitar o a recuperar. Y déjenme que haga un poco de telonero del profesor Luis, porque no sé si él lo va a decir o no, pero yo lo quiero decir. Tiene un montón de investigaciones en torno al liderazgo sistémico, al liderazgo escolar, pero hay un libro muy reciente que además tuve el honor de participar en la presentación y al cual se puede acceder de maneras diferentes, ¿no?, en editorial, por plataforma online, Aprendizaje en Red, fortaleciendo la colaboración en contextos de competencia, que es un proyecto coral muy interesante de la realidad de las escuelas innovadoras y las redes de escuelas en Chile, que supongo que Luis hará alguna referencia, pero que si no la hace por prudencia, yo le invito a que nos la haga, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy importante el recordar de aprender a adaptarnos al cambio y poder resolver nuevos problemas con los recursos existentes, como decías. Y también me parece muy importante el que todos aprendemos de todos. Y para que ese niño haya podido llegar a esa construcción de un parque, necesitó que alguien confíe en él y que él lo podía hacer. Y en eso está el innovar sin el miedo a fallar. Así que muchísimas gracias por tu ponencia del día de hoy. Y también queremos saludar muy especialmente a las comunidades educativas de todo el país que hoy nos acompañan en este seminario.
Y ya damos inicio a la segunda ponencia con la presentación de Luis Ahumada. Él es doctor en psicología, profesor titular de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Ya Jordi también nos contaba un poco más de él anteriormente, así que agradecemos muchísimo tu presencia al doctor Luis Ahumada. El tema que va a tratar es el aprendizaje en red y liderazgo distribuido, los desafíos en tiempos de pandemia. Así que adelante y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Guadalupe. No sé si es posible compartir pantalla, si tengo que pasar de anfitrión para poder realizarles la presentación que tenía pensada para hoy. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Fundación ALDA por esta invitación. También al profesor Jordi Longas por invitarme a ser parte de este seminario, y a todas y todos los asistentes que bueno, creo que es un momento especial para compartir con ustedes una experiencia que nosotros hemos vivido también en términos de trabajo en red desde escuelas. Este es un proyecto que quiero presentar que ha estado financiado por el Fondo Nacional de Investigación y Ciencia, y bueno, ha contado con un equipo muy grato de investigadores, investigadoras que hemos estado involucrados en este trabajo. Aquí tenemos al equipo. Hemos estado trabajando con distintas redes y bueno, somos investigadoras de la Universidad Católica de Valparaíso, pero también del Centro de Investigación Avanzada en Educación. Bueno, al igual que ustedes, nosotros hemos estado afectados por la pandemia. Ha sido lo que nos ha marcado el año pasado y también nos ha marcado este año. Afortunadamente estamos un poco mejor, pero obviamente todavía con mucho susto, y todo el trabajo prácticamente en las escuelas durante el 2020 fue en situación de confinamiento. Vía plataformas virtuales, en fin, lo que supuso un gran esfuerzo tanto de docentes, directivos, estudiantes y apoderados. Y entonces a mí me gusta mostrar esta imagen, que es la imagen de estos pingüinos magallánicos, que de alguna manera se agrupan y protegen a sus crías en circunstancias extremas de dificultad, y transforman una crisis, un momento duro, en una oportunidad de aprendizaje. Creo que es eso lo que quiero hoy transmitirles, porque cuando comenzamos a trabajar pensábamos que trabajar en red en contextos de pandemia y de confinamiento iba a ser muy complejo, y fue todo lo contrario. Fue algo que vino a abrir las ventanas, a conectarnos, a entrar en el espacio emocional también que estábamos, y salieron cosas muy positivas y muy hermosas de esa experiencia, que es la que les voy a compartir. Nuestros focos han estado puestos en el tema del aprendizaje en red, que la entendemos como un grupo de agentes del sistema educativo que establecen propósitos comunes y trabajan colaborativamente en función de ellos. Pero para que esto se dé es importante, por un lado, relaciones de confianza, participación, y también tener una metodología, que es lo que nosotros hemos ido desarrollando, una metodología de trabajo orientada hacia el mejoramiento escolar. Eso es lo que para nosotros es clave en estas comunidades profesionales de aprendizaje en red. Hay una serie de principios que han inspirado nuestro trabajo. El primero de ellos tiene que ver con el mejoramiento sistémico. Nosotros en nuestro país estamos en un sistema educativo que ha introducido un modelo muy competitivo, ha hecho competir escuelas unas con otras en términos de matrícula, en términos de resultado, y de alguna manera también ha culpabilizado y estigmatizado a escuelas que no lo hacen bien.
nuestra idea, y por eso la importancia del trabajo en red, es que una escuela o un liceo, como llamamos nosotros a los establecimientos de educación media, no mejora en solitario, mejora en la medida en que mejora el sistema en su conjunto, mejora en la medida en que también mejoran las escuelas y liceos vecinos. Por tanto, mejora en la medida que mejora todo el sistema. Sin embargo, para que eso se dé, deben aparecer estos valores que para nosotros son claves, como es el apoyo en red, el apoyo entre distintas escuelas, docentes, en fin, estudiantes, la corresponsabilidad, una responsabilidad compartida, incluida no solo la escuela, sino también una responsabilidad por parte del sostenedor, del ministerio, de las familias, en fin. Y una cultura de trabajo colaborativa. Quizá eso es lo más complejo de ir generando, sobre todo en un contexto en donde se ha potenciado tanto más bien la competición que la colaboración. El otro concepto que trabajamos tiene que ver con el liderazgo distribuido, y en particular nos hemos centrado tanto en líderes formales como informales, pero en las prácticas de liderazgo. Nos interesa sobre todo, más que la figura del líder, lo que es una práctica que va más allá de un rol en particular o de una responsabilidad en particular, tiene que ver con una práctica innovadora en un contexto como el que nos presentaba anteriormente el profesor Longas. En definitiva, lo que queremos es transitar de una imagen en donde hay un líder, una especie de superhéroe todopoderoso que va a guiar, influenciar al resto, hacia un trabajo colectivo, en donde es una inteligencia colectiva, como decía el profesor John Gass, que se enfoca hacia un propósito, innova, desarrolla ideas, y esas ideas son co-construidas de forma conjunta. Por tanto, nos gustaría avanzar hacia la imagen que ustedes tienen en su derecha. Desgraciadamente lo que vemos en nuestras escuelas, y me imagino que quizás en algunas de ustedes también, y el sistema escolar en su conjunto, es una centralización de las prácticas. Generalmente aparece la figura del director o la directora con el gran peso de toda la responsabilidad de la escuela, y no aparece en demasía esto que vemos a la derecha, que tiene que ver con una red de relaciones que se enfoca hacia un propósito compartido y asume un desafío compartido. Lo que quiero compartir con ustedes es un trabajo que estuvimos haciendo el año pasado y que hemos continuado haciendo este año, que es un proyecto que buscó fortalecer el funcionamiento y efectividad de comunidades de aprendizaje en red mediante el desarrollo de capacidades en equipos directivos y docentes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en áreas prioritarias definidos por cada red. Ese fue el propósito de nuestro proyecto, que es lo que les voy a explicar a continuación. La siguiente, por favor. En primer lugar, trabajamos una más, por favor. Trabajamos con un conjunto de 21 escuelas básicas de una misma comuna o distrito, ¿ya? Y esto es bien relevante porque implicó involucrar a todo un territorio en esta idea de mejoramiento escolar, de un mejoramiento sistémico. Trabajamos con 2 redes que ya venían con un trabajo previo, y dentro de esas redes conformamos equipos, 4 equipos de la red 1 y 3 equipos de la red 2, de un total de 21 escuelas básicas. La metodología que usamos de trabajo es lo que hemos denominado el ciclo de indagación colaborativa. Este ciclo lo desarrollamos durante el espacio de aproximadamente 7-8 meses, con reuniones mensuales de todo el grupo, pero también con algunas instancias de preparación y de trabajo directo en cada escuela o grupo de escuelas. El primer objetivo durante las primeras sesiones tiene que ver con la identificación de un desafío común
a partir del levantamiento de un problema y de ciertos datos. En segundo lugar, viene una etapa de indagación-acción, en donde se ponen en marcha ciertas acciones que este equipo de 3, 4 escuelas, dependiendo un poco del propósito, ha diseñado. Y finalmente, una etapa de monitoreo o reflexión en torno al trabajo realizado y de proyección. Esto se habla de un ciclo, por tanto, el cierre tiene que ver con una pregunta respecto a, bueno, ¿cómo vamos a continuar? Nosotros, en primer lugar, lo que hicimos fue que las escuelas se agruparan según sus intereses, y aquí les voy a mostrar un ejemplo de un equipo de 3 escuelas cuya área de mejora tuvo que ver con específicamente el área de gestión curricular dentro de la gestión pedagógica, y en particular les interesó trabajar en torno a la evaluación formativa. La evaluación formativa fue algo que no estaba incorporado del todo en las escuelas. Sin embargo, el año pasado, a propósito de toda la crisis producto de la pandemia, tomó mucho valor, porque la idea no era poner simplemente una nota, sino más bien hacerse la pregunta de cómo podemos saber si efectivamente nuestros estudiantes están aprendiendo, cómo los podemos retroalimentar para que puedan aprender mejor. Y entonces esto implica aprender toda una metodología de trabajo distinta a simplemente poner una calificación, ¿ya? Que es lo que se suele realizar en la mayor parte de las escuelas nuestras. Entonces, el énfasis puesto en esta evaluación formativa tuvo mucho que ver con el contexto de pandemia. Por tanto, la pregunta de indagación era cómo instalar en los docentes esta cultura de evaluación formativa. La otra red con la cual trabajamos tuvo un foco puesto en el apoyo al desarrollo de los estudiantes y generar un clima y resultados de aprendizaje. Y la pregunta de indagación, siempre el primer ciclo concluye con una pregunta de indagación, fue qué acciones promueven una buena relación y cercanía entre docentes y estudiantes. La segunda parte del ciclo ya tiene que ver con las acciones. En el equipo 1 lo que se hizo fue un taller de evaluación formativa en una de las escuelas con profesores de matemáticas de las 3 escuelas. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos realizar una evaluación formativa en esta asignatura? Y para ello contaron con la presencia de las 3 escuelas, el equipo directivo más docentes, y esto era nuevo para estas 3 escuelas, algo que no se había hecho, tampoco los profesores de matemáticas se conocían. Y lo que quiero señalar con este ejemplo es que a veces son acciones pequeñas, uno no tiene por qué pensar una gran acción, sin embargo esta pequeña acción tiene luego un impacto muy grande en todo lo que es el desarrollo de los docentes y las respectivas escuelas. En el otro caso, lo que se hizo fue una visita de los equipos directivos a una de las escuelas para observar una caminata de aula que realizaba una de las directoras. También una metodología de observación de aula muy interesante, y de ahí surgieron algunas reflexiones o hallazgos de lo realizado. En el equipo 1, esto permitió generar una mejor gestión del cambio a través del diálogo y acciones concretas, como lo mencionaba anteriormente el profesor Longas, la importancia del diálogo y la reflexión colectiva. Y también en el equipo 2 destacaron la importancia de las preguntas que realizan los docentes a sus estudiantes respecto al vínculo entre ambos. Preguntas que tenían que ver mucho con comprender bien el contexto, comprender bien en qué estaban y cómo estos docentes podían apoyar a sus estudiantes. Por tanto, aquí hay algunas cosas que nosotros pudimos, aquí está el equipo, uno de los equipos con los cuales estuvimos trabajando, finalmente pudieron juntarse, y lo que valoraban más tenía que ver con, por un lado, el uso de esta metodología de indagación colaborativa para poder potenciar sus propios desarrollos profesionales.
desarrollar nuevos conocimientos, aumentar las expectativas de logro de los docentes sobre sus estudiantes. Esta es una variable que resultó significativa. Nosotros hicimos una evaluación al comienzo y otra evaluación a final de año, y este fue uno de los indicadores que apareció con una diferencia significativa, lo que es muy importante dado que generalmente las expectativas de logro que tenemos respecto a nuestros estudiantes tienen un gran impacto luego en su desempeño. También analizamos y vimos incrementos en las oportunidades para el desarrollar un liderazgo distribuido y aprendizaje profesional. El uso de datos, esto es muy importante, sobre todo cuando se define bien la pregunta de indagación, y el incrementar el uso de la indagación colaborativa para informar sobre prácticas profesionales. De hecho, la pregunta de reflexión al final web era, bueno, ¿cómo el próximo año vamos a continuar y vamos a volver a iniciar el ciclo de indagación colaborativa? El cierre del proyecto fue un cierre donde nosotros hicimos una especie de café del mundo, así lo hemos denominado, es una metodología en donde cada equipo presenta sus trabajos, qué fue lo que se realizó, y los otros equipos pueden hacer retroalimentación y señalar qué cosas llamó la atención o les llamó la atención y cómo podrían mejorar un nuevo ciclo de indagación. Por tanto, aquí es muy importante, por un lado, compartir, pero por otro lado, estar atentos a recibir retroalimentación de las otras redes, de los otros equipos respecto al trabajo que uno está realizando. Bueno, este es el libro que les comentaba el profesor Longas. Es un libro que hemos podido construir con el equipo a partir de la experiencia de 10 redes distribuidas a lo largo de todo Chile, de distintas características, en fin, con distintos focos cada red, y eso lo pudimos plasmar en este libro que para nosotros ha sido muy interesante porque ha implicado un esfuerzo, pero también un libro que recoge varios casos que son ilustrativos y que pueden ser muy útiles para el resto de los equipos. También les comparto algunos materiales que hemos elaborado referidos al trabajo en red, al aprendizaje y al liderazgo sistémico. Y bueno, todos estos materiales están de libre acceso, forman parte de materiales que hemos elaborado en un centro de liderazgo que se denomina Líderes Educativos. Por tanto, ahí están los links, ustedes pueden acceder sin problema a ellos. Bueno, muchas gracias y espero que esta presentación pueda ser útil también para ir compartiendo experiencia. Yo creo que, como les decía al comienzo, esta es una oportunidad de aprender, de apoyarnos recíprocamente, y por eso cuando Jordi Longas me habló de poder estar con ustedes hoy, por supuesto que sí, muy dispuesto a poder aportar con las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo y que quizás podrían eventualmente serles de ayuda a ustedes también. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a usted, doctor Luis Ahumada. Todo esto que usted fue hablando del apoyo en red, la cultura de trabajo colaborativa y la responsabilidad compartida hacen la diferencia en los resultados. Así que gracias por su ponencia, y también esas pequeñas acciones que dijo tienen impactos muy grandes. Entonces damos la bienvenida a la siguiente expositora del día de hoy. Ella es la directora Genoveva Aveiro de Barreto. Ella es profesora de educación primaria, es profesora de lengua guaraní y también posee una especialización en gestión escolar. Ella es exdirectora de la Escuela Básica número 863 Juan de Salazar. Antes de dar inicio a la ponencia de la directora Genoveva, les recuerdo que para solicitar los certificados de asistencia pueden mandar un mail a la dirección ya compartida en el chat y también al número de WhatsApp.
El tema que nos va a hablar hoy la directora Genoveva es la red de escuelas del Limpio Sur, una experiencia innovadora. Así que muchas gracias por tu presencia hoy, directora Genoveva, y adelante. Por dejarme permitir compartir con ustedes una experiencia muy significativa para nosotros en la comunidad y en especial en mi escuela. Una experiencia que nació gracias a la necesidad y el desafío que tenemos como comunidad en ir trabajando en red de escuela. ¿Cómo nació la red de escuela en Limpio? En el año 2011 tendríamos que nosotros hacer nuestro proyecto educativo institucional. Y como ya no somos escuela cerrada, porque tuvimos 4 años de trabajo para abrir nuestras escuelas a la comunidad, tendríamos que preparar un proyecto diferente, un proyecto con diferentes actores involucrados dentro para la mejora de nuestra institución, de nuestro quehacer o aprendizaje, ¿verdad? Entonces, invitamos a varias instituciones locales para integrar nuestra red de escuela y trabajamos 5 escuelas muchos tiempos juntos, que son la Escuela Pablo Ferreira, Héctor Duarte, Divino Niño Jesús, Escuela Salazar y la Escuela Emilio Montiel Medina. Trabajamos varios tiempos y luego de trabajar 3 años se consolidó, o se aunó con nosotros la Escuela San Roque González. Trabajamos muchísimos tiempos que ahora en el 2019 ya se unen 5 escuelas más, que son el Sagrado Corazón, San Isidro, San Vicente de Paul, Nuevo Amanecer e Inmaculada Concepción. Quiero destacar que las primeras escuelas que nos reunimos éramos las escuelas del barrio que se llama Juan de Salazar. Que toda esa escuela trabajamos allí, ahora se amplió y ya nos vamos hacia el distrito de la ciudad de Limpio. Estamos abarcando otras comunidades más. ¿Cuáles eran nuestros objetivos al crear la red? Primero, cooperar para potenciar acciones en beneficio a nuestros niños y a las familias de la comunidad. ¿Por qué era para nosotros muy urgente esta cooperación? Porque en 2-3 años Juan de Salazar fue habitada por varios grupos sociales provenientes de distintas partes del departamento mismo. Es de Paraguay, pero son de otros departamentos. Teníamos que mejorar la calidad que le ofrecíamos a nuestros chicos. Entonces, eso hizo que nosotros pudiéramos reunirnos, pensar juntos y para ofrecer esa educación. ¿En qué área trabajamos? Trabajamos 3 áreas que son educación, salud y fortalecimiento comunitario. En educación, ¿con quiénes trabajamos? Trabajamos con la ACE, que viene a ser la Asociación de Cooperación Escolar. ¿Quiénes conforman esto? Son los padres de nuestros alumnos que se organizan para apoyarnos. Trabajamos con el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Luego trabajamos también el Plan Curricular Institucional y el API, que es el apoyo de la primera infancia, con el apoyo, claro, de muchos especialistas. En salud trabajamos con la unidad de salud familiar y en el fortalecimiento comunitario con las autoridades y organizaciones locales. ¿Cuál era nuestra metodología de trabajo? En primer lugar está nuestra reunión de análisis y reflexión sobre la situación vivida. Nos reuníamos cada mes una vez. Religiosamente teníamos que reunirnos porque allí nosotros teníamos la oportunidad de analizar, reflexionar juntos lo que estamos haciendo,
ver nuestras fortalezas y debilidades, determinar las prioridades a ser atendidas, porque ustedes saben que como comunidad que estamos trabajando todas juntas tenemos varias prioridades y cada escuela tenemos lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Entonces, nosotros allí aprendimos a priorizar las necesidades, planificar sobre esas priorizaciones, planificar todas nuestras actividades, llevamos a ejecución esas actividades y luego nos volvemos a reunir para evaluar los resultados, sacar las fortalezas y ver los aspectos a ser fortalecidos. ¿Cuáles eran las acciones realizadas? Bastante, pero acá tenemos algunos puntos más importantes. Primero, la elaboración conjunto del plan operativo anual de la red de escuelas. De este plan operativo anual, nosotros planificábamos nuestro plan operativo anual a nivel de escuela, pero con mira a la red. Luego tenemos las capacitaciones de directores, docentes, EJIE, ACE, en el contexto local. EJIE, no llegué a explicarle qué era EJIE. EJIE es el equipo de gestión institucional escolar, es decir, donde nos reuníamos, director, representante docente, representante de alumnos, representante de padres, para poder preparar los proyectos educativos. Las ofertas de los cursos de formación profesional para jóvenes y adultos. Esta necesidad, tuvimos varias necesidades, pero esto tendríamos que priorizar en nuestra comunidad para que darle oportunidad de desarrollo económico a nuestra comunidad. Entonces nos aliamos con una institución que es el SNPP, Servicio Nacional de Promoción Profesional, y acercábamos a la comunidad estos cursos, por ejemplo, mecánica de motocicleta, peluquería, maquillaje, costura, computación, panadería, confitería, en el local escolar, en el turno noche o en el turno en que los hijos estaban en la escuela. Era un aprovechamiento de tiempo para las mamás y los papás para formarse. Luego tenemos la implementación de la campaña de promoción de salud y los derechos del niño, la niña y los adolescentes, la conformación de la mesa coordinadora a partir de la ACE, la creación de cajas de ahorros y créditos con madres de la escuela. Otras actividades que tenemos son, por ejemplo, la elaboración de proyectos de API, atención a la primera infancia, para la presentación a las supervisiones de la zona y solicitar rubros para docentes. ¿Por qué destacamos esto? Porque en nuestras escuelas necesitábamos, ya vimos la necesidad a que se le tiene que atender a los niños desde su primera infancia. Y como no teníamos rubros, bueno, nos acercamos a las supervisiones y solicitábamos esos rubros para nuestras profesionales que van a estar con estos niños. Conformación de la red de primera infancia, las ferias pedagógicas. Para mí estas ferias pedagógicas, como ustedes ya saben, ya soy jubilada, ¿verdad? Pero estas ferias pedagógicas para mí fueron lo más importante en mi quehacer educativo. ¿Por qué? Porque muchos años antes, directora, nuestra feria pedagógica era organizar unos adornos y nuestros niños repetían como loros lo que tenía que decir. Ahora nuestras ferias pedagógicas son más funcionales, es decir, los niños demuestran lo aprendido realmente y ellos ahí demuestran uno de los pilares que es el aprender a hacer. No solo el aprender a conocer, sino el aprender a hacer. La elaboración de las normas de convivencia y estatuto de las ACE. Nuestras ACE ni siquiera apenas tenían reconocimiento y gracias a la red de escuela logramos a que ellos tengan una ACE con norma de convivencia y estatutos. La conformación de consejo de delegados y red de delegados entre nuestros jóvenes. Alianza para la mejora de la condición de la infraestructura. ¿A qué se refiere eso?
Muchas veces nosotras, como si es que trabajábamos solas, una infraestructura que viene, un ejemplo, un sanitario. Si sale un sanitario para Juan de Salazar, las escuelas nos poníamos de acuerdo y mirábamos cuál de las escuelas necesita más y llevamos esa donación a esa escuela que más necesita. Foros de la niñez y la adolescencia. Otro logro que quiero destacar es también la obtención del primer premio del concurso organizado por la OEI, que fue ganador una de nuestras escuelas de la red. Para nosotros también es una satisfacción enorme contar con ese premio. Ahora quiero expresarle por qué es importante conformar las redes. Primero, y muy importante, es exigirnos entre todos a cumplir nuestras funciones en pro del desarrollo de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa exigirnos entre todos? Nosotros formamos la red de escuela, pero tenemos alianza con la CODENI, con el bombero, tenemos con la alianza con el SNPP, tenemos alianza con la USF local. Y, por ejemplo, anteriormente las maestras en nuestras escuelas tenían que ver peso y talla del niño, tenía que atender su nutrición, tenía que atender su vacunación, ¿Y quién hace ahora eso? La USF. Es decir, que ellos se encargan de cumplir con esa función y cómo tiene que ser. La mesa coordinadora, que viene a ser el grupo local organizado a partir de la ACE, que allí están los presidentes de cada barrio social, está ahí los vecinos y representantes. Ellos son los que se encargan de la formación de los padres, se encargan de atender las necesidades básicas de cada una de las familias. Tenemos ahí en el segundo atender a las necesidades de cada comunidad educativa de forma integral. Es decir, que nosotros que trabajamos en redes y tenemos la alianza, entonces no solamente miramos cuán aprendizaje pedagógico tienen nuestros niños, sino basamos ese aprendizaje sobre 3 pilares, sobre su educación, sobre su fortalecimiento comunitario o su desarrollo socioeconómico y también su forma de aprender. Y todo esto, sobre todo esto está nuestra calidad educativa dedicado a nuestros niños y niñas de la comunidad. Y todo esto, ¿por qué? Porque nuestro trabajo es, como docente, es un trabajo para los demás. Aprendimos los docentes de la red que nuestro trabajo no es para nosotros, sino nuestro trabajo es para lo demás. Nuestro trabajo en red es un deberse a la gente, es un deberse a nuestra comunidad, porque cumplimos una función muy importante, que es la función social, que nos abre, o sea que obligatoriamente tenemos que mirar nuestro alrededor para poder ofrecer una educación de calidad. De lo contrario, va a ser un sueño querer ofrecer una educación de calidad si no miramos los entornos. Y para lograr todo esto, tenemos que aunar los esfuerzos para poder, como dijo nuestro panelista anterior, aunamos esfuerzo, utilizamos los mismos recursos, pero brindamos beneficios a más gentes. Aunar esfuerzo entre instituciones educativas de la zona para obtener resultados tendientes a la mejora de la calidad educativa y la calidad de vida. Y también obtuvimos el reconocimiento de nuestras autoridades educativas. Por eso es muy importante, porque cada uno cumplimos nuestra función sin tanto esfuerzo y
hacemos como tenemos que hacer lo que no corresponde hacer. Acá le presentamos le presento algunas fotos, algunas evidencias de nuestro trabajo como red de escuela. Como tenemos la formación de docentes, la recepción de materiales escolares, el Premio Nacional de la OEI, tenemos también la inauguración de las ferias pedagógicas, tenemos los cursos de informática, tenemos la jornada de salud que en nuestras comunidades trabajamos. Todas nuestras escuelas ya cuentan con su parque infantil, tenemos las huertas escolares, las colonias de vacaciones. Y antes de pasar, lo que quiero decirle es que nosotros ofrecemos mucho beneficio con poco esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Genoveva, por contarnos tu experiencia, por todo lo aprendido en esos años formando parte de la red de escuelas. Y sobre todo rescato lo que decía del aprender a hacer, que los chicos no vayan repitiendo nomás, sino que el aprendizaje sea completo, que sepan desde el aprender a hacer. Así que muchísimas gracias por tu ponencia del día de hoy. Les recuerdo una vez más que para tener los certificados de asistencia tienen ahí en el chat la dirección de mail y el número de WhatsApp a los que pueden pedir. Tenemos ahora una ronda de preguntas, ya tenemos algunas ahí en el chat. Les saludamos muy especialmente a Sergio Garay, que estuvo con nosotros el mes anterior como panelista. Manda un saludo él también a Jordi y a Luis. Y pregunta a él, ¿cómo transitar de una red de alcance restringido como las de Chile a redes socioeducativas como las de Barcelona o Bilbao u otras ciudades de España? Dejo abierta esta pregunta para ambos. Respondo por lo de Bilbao y Barcelona, en principio, si les parece. Claro, yo he tenido la fortuna, gracias entre otros a las personas que hoy compartimos panel, de conocer las experiencias en Chile y en Paraguay. Es indiscutible que Chile es un país con una educación referente en la región, ¿no? Muy desarrollada. Pero también es verdad que es un país con un modelo muy competitivo. Y de hecho, justamente estos proyectos que entre otras personas está liderando Luis, también ha colaborado Sergio, están buscando cómo contrapesar o cómo buscar otros elementos más colaborativos, ¿no? Entonces, yo lo que descubro hace tiempo en Paraguay, y además lo he compartido mucho también con el profesor Dominic, es justamente que Paraguay tiene una cultura de lo comunitario muy poderosa. Y es muy interesante en el intercambio de hoy cómo Genoveva nos ha hablado especialmente de un desarrollo a partir de colaboración en la comunidad, y puedo decir, en comunidades donde hace 15 años, cuando yo empecé a venir a Paraguay, no había absolutamente nada más allá de una directora y algunos docentes que se buscaban el rubro. Entonces, el desarrollo de estas escuelas en estos lugares es algo impresionante, es la otra cara casi de la moneda, con mucho esfuerzo, ¿no? Pero lo digo por poner en valor como dos cosas que para mí van juntas, y por eso no sé cómo transitar, pero el hecho de decir, la experiencia de colaboración a nivel más comunitario en Paraguay está haciendo crecer a las escuelas y de hecho a los niños. Las experiencias de colaboración entre escuelas en Chile está haciendo crecer también la educación y está haciendo crecer a los niños y a los docentes. Posiblemente habrá mucha virtud en intentar que las dos cosas sucedan. Es decir, el modelo red nos ayuda a ir por allí y quizás se puede avanzar o de manera simultánea en todo o empezar por un lugar y luego transitar hacia el otro. Yo creo
que hay un esfuerzo grande en Chile por empezar a conectar las escuelas con otros recursos del territorio, del contexto, ¿no? Empresas, agentes culturales, etc. En Paraguay ahora hay un interés muy grande en ver cómo están haciendo en Chile para conectar escuelas, porque hay otra fuerza muy grande de apoyo, como se ha ido también comentando por parte de la directora. El cómo transitar, yo imagino que sobre todo es querer apostar porque esta idea del ecosistema educativo de verdad funciona y es grata para todos, y para hacerlo no, yo creo que no hay otra más que conectar, conectar y conectar. Esas ideas del liderazgo intermedio que el profesor Luis ha trabajado también mucho, que es decir, bueno, personas que están en los intersticios, ¿no? En las fronteras de unos y otros, y que van animando, que van presentando, que van lanzando ideas y que van poco a poco generando condiciones. Bueno, esa es mi respuesta. No sé cómo lo ves, Luis. Sí, yo lo veo en la misma línea y me gustó mucho cómo lo presentó la directora Genoveva en términos de pensar que la escuela tiene una función social, ¿sí? Y que no, eso significa que no puede ignorar lo que acontece en el territorio, lo que está aconteciendo en nuestra comunidad, en fin. Y creo que, por ejemplo, esa imagen que mostró de estas huertas que estaban trabajando, nosotros también de alguna manera la hemos visto en Chile en algunas experiencias y son muy interesantes porque vinculan sobre todo, por ejemplo, yo he estado trabajando en escuelas del ámbito más rural, vinculan lo que se hace en la escuela con lo que es la comunidad, conocer la historia, el territorio, las formas de trabajo, en fin. Creo que también aparte de esta función social, yo me abro a la idea que más profunda de las redes socioeducativas, que cuando lo vi por primera vez en Barcelona, en el equipo del profesor Longas, que tiene que ver con que el aprendizaje se da en muchos lugares. ¿Sí? Y yo siempre he pensado que, por ejemplo, las escuelas debieran estar muy conectadas con los centros de salud familiar, con los centros culturales, con los centros deportivos, es decir, estar vinculada a todos aquellos espacios que ofrecen oportunidades de aprendizaje durante nuestra vida cotidiana. Yo creo que entender lo socioeducativo desde ahí y también, y también lo mencionaba Genoveva en términos de tener muy claro qué estamos buscando, cuáles son los resultados de aprendizaje. Porque yo creo que hay resultados que por lo menos en nuestra escuela están muy bien definidos, muy bien evaluados, pero hay otros resultados que yo lo estoy viendo, por ejemplo, en investigaciones que estamos haciendo con escuela y liceos técnico profesional que vinculan el quehacer pedagógico con ya la formación técnica orientada al mundo del trabajo, y eso implica vincular a estudiantes con aprendizajes e instancias de aprendizaje en empresas u organizaciones, y eso es muy interesante porque abre un mundo en términos de otro tipo de aprendizajes que muchas veces no son posibles de lograr en un modelo educativo restringido exclusivamente a la escuela. Por tanto, yo entiendo lo socioeducativo desde esa perspectiva, cómo generar redes en toda la comunidad que se hace responsable y cargo de un territorio y de los chicos y chicas que viven en ese territorio. No sé si te aporto un poco con esto, ¿no? Pero creo que es interesante el avanzar hacia este modelo de redes socioeducativas. Sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias por sus aportes a ambos. Tenemos otra pregunta para Jordi, que dice, ¿cómo se podría avanzar en la constitución de las redes de escuelas como política pública en el país y qué beneficios podría traer ello? No sé si la voy a responder mejor yo o Luis. Quizá lo hacemos entre los dos, porque él tiene experiencias por allí, ¿no? A mí me parece que hay posiblemente dos tipos de agrupaciones de escuelas posibles, interesantes y que no se excluyen entre sí. Hay una muy importante que va vinculada al territorio, a una misma zona, porque no nos olvidemos que hay un elemento de contexto
en cuanto a la educación, que es clave, ahora lo estábamos destacando, y por lo tanto fortalecer un tipo de escuela pues, en zona rural o en zona urbana que están cercanas, sin duda no es lo mismo. Y tiene una virtud en cuanto a política pública, que es hacer avanzar a la escuela, lo dijo antes Luis, de manera sistémica. No nos conviene, a ver, como director de escuela, a mí me conviene que mi escuela, digamos, sea la mejor, ya me entienden, ¿no? Pero como gestor público me interesa que todas las escuelas de la zona sean las mejores, porque si no estamos introduciendo espacios de inequidad o de desigualdad. Por lo tanto, una agrupación de escuelas desde la proximidad, desde el territorio, es importante. Y allí conectarse es más fácil, porque desde luego, como lo primero es reconocerse, el hecho de invitarse, de tomar un café, de conocer todas las escuelas, de ir rotando las reuniones. Yo creo que la metodología de indagación que propuso el profesor Ahumada está probada y es muy interesante y efectiva. Y además tiene una virtud, trabaja con cosas concretas, con ideas concretas, porque los docentes son concretos también, ¿no? Por lo tanto, no grandes teorías, sino vamos a conseguir logros pronto. Y eso es algo importante. Luego está la posibilidad de conectar también a nivel de innovación escuelas entre sí en todo el país. Seguramente eso requiere de profesionales que están en un pensamiento más abstracto o más global. Por lo tanto, o grandes personas preocupadas, ¿no?, por la didáctica de las matemáticas, o directivos y líderes que les interesa el ver más experiencias a nivel de país. En el fondo son niveles. Yo creo que ambos se pueden apoyar. Lo que me parece que es muy, muy difícil que esto sea espontáneo. Requieren de que haya, no sé cómo decir, si orquestadores de red o provocadores o catalizadores, ¿no? Es muy difícil que entre tres centros educativos que ya tienen suficientes problemas, entre sí se conecten, a no ser que haya alguna amistad o familiaridad entre las personas, ¿no? Por lo tanto, hace falta un recurso añadido que confíe que esta política pública va a dar resultados para que este refuerzo o recurso añadido empiece a movilizar. Claro, en este caso ustedes tienen la experiencia de Fundación ALDA, que juega un poco este rol. En Chile ha habido este papel de algunas fundaciones que justamente se están dedicando con mucho esfuerzo y mucho conocimiento a poner en contacto a personas interesantes, pero alguien les ha de poner en contacto, ¿no? Eso es también teoría de red. Sí, yo coincido y me parece muy interesante la pregunta de que esto para escalarlo, que crezca, que aumente y que abarque a todo el territorio de un país, ojalá implica un compromiso de política pública y ciertas decisiones que son claves. Nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, la primera tiene que ver con el tiempo. El tiempo es muy escaso siempre. Cuando uno es director de una escuela, lo que falta es tiempo, como docente también. Y entonces la primera reacción frente al tema del trabajo en red es otro trabajo más, ¿cuándo lo voy a hacer? Y entonces me sobrecargo de trabajo en horario extra. Creo que es importante tener un tiempo protegido, respaldado desde la política para realizar esto y hacer una reflexión y tener un espacio de reflexión y acción. Y lo segundo tiene que ver con entender que las redes pasan por distintas etapas. Entonces, como nos presentaba Genoveva, en un comienzo eran unas pocas escuelas, ahora el 2019 se suman más, y entonces uno empieza a pensar qué distinto es conformar una red de 3 escuelas a una de 8, a una de 15, que quizás es más o menos lo que empiezan a tener en la escuela, en la red de Genoveva. Entonces, eso implica una madurez, un desarrollo. Inicialmente nosotros lo que hemos visto es que cuando las redes comienzan, lo que hacen sobre todo es compartir experiencias exitosas, ¿sí? Sin embargo, una vez que van madurando, y para compartir esas experiencias exitosas requieren confianza y requieren de un facilitadora que los apoye y les haga fortalecerse en eso. Sin embargo, al cabo del tiempo, cuando ya van madurando, cada vez pueden ser más autónomas esas redes
y por tanto pueden ir desarrollando otro tipo de proyectos ya colectivos, que van más allá de simplemente compartir experiencias, tiene que ver con compartir desafíos. Entonces, cuando 3, 5 escuelas dicen, este es nuestro desafío, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo podemos innovar respecto a esta metodología o esta práctica de enseñanza y aprendizaje? Ya te estás metiendo en un tema de madurez de una red que es muy interesante. Entonces yo diría que la política tiene que estar atenta a distinguir las distintas etapas de una red y los apoyos diferenciados a las redes según esas etapas. Luis, ustedes como nosotros en Cataluña, creo que hemos ido avanzando también en base a pilotos, ¿no? Es decir, no ha sido de hoy para mañana la nueva estrategia de la política pública es las escuelas en red. Ojalá nos gustaría a nosotros, ¿no? Pero eso no ha sido así. Pero sí que donde se pueden hacer experiencias, vamos a cuidarlas y vamos a observarlas para que otros aprendan, ¿no? Entonces, esta idea del pilotaje, de algún modo, ¿no? El monitoreo, yo creo que también es válida en nuestro trabajo en red, ¿verdad? Sí, absolutamente. Así es, bueno, muchas gracias a ambos. Ahora tenemos una pregunta para la directora Genoveva. ¿Qué principales recomendaciones daría a los directores y docentes para fortalecer estas experiencias en nuevas escuelas? Muchas, pero lo más importante es no tenerle miedo al cambio, es lanzarse a hacer cosas diferentes por nuestra comunidad y tampoco no tengan miedo del trabajo, porque no es trabajo lo que hacemos si trabajamos todos juntos y en red. No sé si le respondo la pregunta. Súper bien respondida, muchas gracias, directora. Tenemos una última para el profesor Luis Ahumada. ¿Qué actividades desarrolladas en las escuelas en red podría compartir que considere sea una experiencia replicable y escalable? Creo que es difícil hablar de una actividad en particular que sea escalable. Yo diría que más bien lo que me gustaría compartir es que cuando uno empieza a pensar en estos equipos que yo les presentaba de 3, 4 escuelas, inicialmente cuando nosotros empezamos a trabajar con estos equipos, queríamos como ya en la primera sesión y en la segunda se define el desafío. Sin embargo, nos dimos cuenta que en algunas ya venían con el desafío definido y nos decían, queremos empezar ya y meternos de lleno a las actividades. Y en otras nos decían, mira, la semana pasada o el mes pasado estuvimos pensando este desafío, pero esto ha cambiado y ahora el desafío viene a ser este. Y entonces es muy importante, antes de empezar con las actividades, yo diría que cada escuela esté, y cada grupo de escuelas, porque se funciona con equipos, esté muy comprometido con ese desafío y verdaderamente sea significativo. Creo que lo más relevante tiene que ver con ahí, porque eso ya después va a definir todas las actividades y todo, y darse el tiempo para eso es clave. Nosotros antes lo que hacíamos era intentar decir, bueno, este va a ser el desafío. Sin embargo, cambiamos eso y creemos que cada vez, y este equipo de escuelas cada vez tiene que redefinir cuál va a ser el desafío y en base a eso el diseño de las actividades. Un año puede ser, como les expliqué, la formación, la evaluación formativa o la observación de aula, o también el tema del uso de las nuevas tecnologías, en fin, el conocer mejor a estudiantes desde una perspectiva afectiva. Hay muchas cosas que podría comentarles, ¿sí? Pero creo que lo más importante es que tengan cohesión respecto a que estas 3, 4 escuelas, para ellas eso es clave y por tanto van a estar todo un año comprometidos con ese desafío y van a poder desarrollar actividades y ver y evaluar qué tanto pudieron avanzar en aquello. Muchas gracias. Terminamos entonces con la ronda de preguntas y queremos dejar un espacio de un mensaje final de cada uno. Sí. Perdona, descubrí ahora en preguntas y respuestas Rafaela Ortega de Mendoza que nos decía:
En Paraguay estamos con la mirada para el 2030, transformación educativa, buenísimo proyecto. Pero ¿cómo podemos cambiar, innovar nuestra calidad educativa si los padres de algunos alumnos no tienen fuente de ingreso? Es mi preocupación de siempre. Quizás estoy saliendo del tema, pero es nuestra realidad también. Yo no sé responder, porque la verdad respondería con teoría, ¿no? Genoveva quizá nos dará más lecciones sobre cómo van haciendo, ¿no? En lugares con mucha necesidad. Lo que sí que tengo claro es que hay un desafío de la escuela pública gratuita para conseguir igualdad. Quien se la puede pagar ya consigue las mejores escuelas. El desafío está en escuelas populares, en escuela pública. Y ese es un compromiso de gran política pública. No puede depender de que el papá o la mamá tenga más o menos recursos, el que sus hijos tengan educación. Porque si no, estamos entrando en lo que está ya muy estudiado, es ese círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza. No sales de una estructura fáctica, ¿no? Por lo tanto, es muy necesario una apuesta de muchos actores. Evidentemente, los padres aquí no van a poder poner recursos ni dinero. Sí que pueden poner interés por la educación y cariño, y eso no es poco. Quiero ahondar un poquito lo que dijo Jordi. Es por eso que nosotros trabajamos la parte del fortalecimiento comunitario, porque bien dijo Jordi, todo el mundo queremos la mejor aprendizaje para nuestros niños y los papás, pero con la pobreza que hay en mi barrio, es imposible pensar una educación de calidad. Primero, por mala nutrición. Segundo, porque no tienen recursos, no tienen un trabajo digno, porque no tienen la formación o la capacidad para obtener un buen empleo. Es por eso que nosotros nuestros pilares pusimos en salud y fortalecimiento comunitario. Disculpen que por mi experiencia tuve que entrar a explicar un poquito cómo se trabajan. Tenemos sueños, pero depende de la realidad socioeconómica y cultural en donde nos asentamos cada uno. Es muy diferente la comunidad de Juan de Salazar, me supongo, que con la realidad de Pedro Juan Caballero. Entonces, yo creo que la red, si trabajamos en nuestras comunidades, con nuestras limitaciones, con nuestro aprendizaje, con nuestros recursos, yo creo que vamos a lograr a tener una educación. Y no solamente creo, tengo confirmado que podemos ofrecer una educación de calidad con los recursos que tenemos en el local. Gracias. A mí me consta que entre las personas que hoy participan en el seminario hay algunas personas vinculadas a la administración, ¿no? Entonces, yo creo que somos todos conscientes que en un país como Paraguay tenemos que pedir y exigir más recursos para la educación y más recursos para los docentes. Una cosa no quita la otra, pero estoy muy de acuerdo en lo que dijiste, Genoveva, ¿no? Hay un recurso allá en la misma escuela que es el talento y la imaginación de muchas personas. Y eso hace multiplicar muchas cosas, ¿no? Es un poco un cierto milagro también, ¿no? Pero esto no es excusa para lo otro, ¿no? Hay que mirar también los indicadores internacionales y comparar para ver que hay una enorme necesidad en países como Paraguay de apostar por la educación de verdad, no solo a nivel retórico, ¿no? Me permito decirlo, con todo el aprecio por el país. Muchas gracias, directora, por tu aporte, que es muy importante. Ahora sí, como les decía, queremos cerrar con un mensaje final de cada uno de los expositores del seminario del día de hoy, así que empezamos por el orden en el que fuimos las exposiciones también, entonces le doy el lugar al doctor Jordi Longas. El mío es muy breve. En Paraguay hay una fuerza enorme en la calidad de las personas y en lo que pasa en las comunidades. Y yo creo que siempre que vengo lo digo, ¿no? Han de confiar en ustedes, en todo esto, ¿no? Los recursos primeros, por eso les dije en mi conferencia, ¿no? Son esos. Y lo están demostrando muchas veces con poco recurso de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas ideas que les pueden ser útiles, pero háganselas de ustedes, ¿no? Se han de empoderar
porque tienen muchas razones para poderlo hacer, sinceramente. Y como siempre, un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias, Jordi. Adelante, profesor Luis Ahumada. Sí, yo lo que quería comentar a propósito de que contamos con muchos recursos es que, y a propósito también de este tema del foco en la salud y la salud mental, para nosotros, por lo menos en Chile, el año pasado y ha sido muy importante el no obviar lo que estamos viviendo y el tema de la salud mental nuestra. Y estos espacios de reunión, que en su mayor parte han sido virtuales, nosotros hemos intentado siempre comenzar o en algún momento durante la actividad tener espacios por ejemplo, de hacer un pequeño ejercicio de imaginería, de hacer un ejercicio de nuestra espalda, de autocuidado, compartir respecto a algo, lo que estamos viviendo. No podemos dejar la parte emocional fuera de lo que estamos ahora. Y creo que la red, en la experiencia que nosotros hemos tenido, ha significado mucho en ese sentido. Y entonces creo que la confianza, cuando uno habla de confianza, de relación, de apoyo, claro, al principio dice, ¿cómo voy a lograr eso a través de una pantalla? Y yo creo que no es así. Yo creo que nosotros hemos logrado aprender mucho de que es sobre todo en estas circunstancias donde es más importante vernos, compartir, estar juntos. Eso sería. Y de mi parte, yo quisiera decirles a que no temamos a trabajar en red, porque en una parte de mi presentación dije que todos nos exigimos entre todos. Y con la red estoy convencida, de que le vamos a exigir a cada institución a cumplir con su rol como tiene que ser. Pero eso va a depender mucho de nuestro compromiso, ya sea como directora, como docente o como representante local, para que podamos exigir a que se le dé a la comunidad lo que corresponda. Entonces, les animo, no es un trabajo más, les aseguro desde mi experiencia, no es un trabajo más, sino es hacer un trabajo de calidad. Mucha fuerza a todo y muchas gracias, y también agradezco la oportunidad nuevamente de compartir con tan distinguidas personas esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, Jordi, le extraño bastante, y al señor Luis Ahumada, un placer porque es la primera vez que le estoy conociendo. Muchísimas gracias a todos también por su participación. Muchas gracias a vos, directora, por compartir tu experiencia con nosotros hoy. Ya el profesor Ahumada nos adelantaba un poco en su mensaje lo que se va a tratar en el siguiente seminario del mes de agosto, que se va a tratar el tema del qué hacer docente y directivo en pandemia. Así que todos invitados a lo que va a ser el cuarto seminario ya de este ciclo, que se va a realizar el día viernes 24 de agosto a la misma hora, a las 9:30. Así que ya pueden ir agendando. Y nos van a acompañar especialistas regionales y nacionales en esa oportunidad. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los que nos acompañaron. Hoy estuvimos bastante internacionales porque vi mensajes desde México, desde Chile, diferentes partes del país también. Así que muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañaron, a los panelistas, gracias por su tiempo, gracias por compartir sus experiencias con nosotros, que así como dijeron, todos aprendemos de todo y estos espacios son muy necesarios en estos tiempos tan difíciles. Así que nos despedimos y nos encontramos en un mes. Muchas gracias.